bosques son ecosistemas donde la vegetación predominante la constituyen los árboles. Estas comunidades de plantas funcionan como hábitat, albergando gran parte de la biodiversidad terrestre, regulando el ciclo del agua y conservando el suelo. Los bosques, además, influyen en las condiciones climáticas locales y participan en los ciclos de nutrientes de la biosfera. Son abastecedores de agua en calidad y en cantidad, protegen el suelo de la erosión y proveen de alimentación a través de frutos, plantas, hongos y animales. Desde el inicio de la agricultura, pero especialmente durante la era industrial que comenzó hace 2 siglos, ha sido destruida la mitad de la masa forestal que originalmente cubría el planeta. Hoy, se deforesta el equivalente a una cancha de fútbol por segundo, y a este ritmo, todos los bosques tropicales habrán desaparecido a finales del siglo XXI. En todo el mundo, la clase empresarial entiende a los territorios como una fuente de producción de mercancías. Un ejemplo de esto es el reemplazo de los bosques naturales por monocultivos agrícolas o forestales que les otorguen la mayor cantidad de beneficios en el menor tiempo posible. En Chile, los monocultivos forestales se han expandido fuertemente en los últimos 40 años, llegando a abarcar unas 2,5 millones de hectáreas que ocupan cerca del 20% de la superficie total entre las regiones de O'Higgins y Los Ríos. Estos árboles alteran el balance hídrico de los territorios, los someten a altísimos riesgos de incendios y sus químicos contaminan los suelos y a la población local. Este modelo forestal basa su producción en pino radiata y eucalipto con el fin de producir madera y pulpa de celulosa para exportarla hacia los principales centros mundiales de comercio. Mientras tanto, el Estado de Chile entiende a los bosques como espacios aislados que no influyen en la vida de la población, buscando que ésta se relacione con ellos de una forma meramente turística y pasiva. Esta idea, profundamente errada, se explica por su funcionalidad a la explotación que se hace de los territorios que han soportado bosques. Muestra de ello es que en Chile existen más de 14 millones de hectáreas de superficies terrestres protegidas por el Estado. No obstante, la mayor parte de estas se encuentra entre las regiones de Aysén y Magallanes. En cambio, en la zona centro-sur, que es la más poblada, se encuentra una mínima parte del territorio protegido, y es justamente aquí donde se han asentado los monocultivos forestales. Para analizar el estado actual del territorio, debemos remontarnos al pasado. Desde el inicio de la colonia española, y especialmente durante los siglos XVIII y XIX, en Chile se recurrió a la destrucción de bosque nativo mediante quemas que incluso podían durar varios años, especialmente en el extremo sur. En la zona central, el objetivo era despejar tierras para el monocultivo de cereales como el trigo. Durante una larga época, Chile fue un país exportador de granos, lo que alcanzó su máxima expresión durante la fiebre del oro en California. Posteriormente, esta actividad de monocultivo agrícola decayó, quedando degradadas grandes extensiones de suelos. Bueno, la industria forestal, o sea, la plantación específica de bosques de pino especialmente, y después de eucalipto, ocurre en tiempos de lo que se ha llamado la pacificación de la Araucanía, que sobre todo después de 1880, cuando el ejército entra a ocupar el territorio mapuche, que los españoles habían respetado, porque los españoles habían establecido el límite en el río Biobío, de ahí hacia el sur hasta el Tolten, era la Araucanía, que era un país independiente, ¿no?, que los españoles reconocieron. Pero Chile decide conquistar ese territorio y lo invade con el ejército, ¿no?, y poco a poco va ocupando toda la zona. Y como era una zona apta para plantar bosque, y el pino oregón, ¿verdad?, era caro y se estaba agotando, y el peso chileno ya no servía, se comenzaron a establecer allí fundos madereros. La ocupación de la Araucanía por el ejército se tradujo
en la hijuelación del territorio y el remate de las hijuelas en Santiago. Entonces mucha gente de Santiago compra las hijuelas, ¿no? y los dedica a las plantaciones de madera. El agotamiento de los bosques nativos en la zona de Lota y Coronel a causa de la minería del carbón potencia el desarrollo de las plantaciones de pino y eucalipto en esa zona. Posteriormente, durante todo el siglo XX, las plantaciones forestales son fomentadas por el Estado y la Corfo en todo el territorio. Para inicios de 1970, estas ya habían adquirido una expansión que les permitía abastecer el mercado maderero local y 3 plantas de celulosa para la fabricación de papel. En octubre de 1974 se aprobó el decreto 701, firmado por la Junta Militar y los civiles que daban el respaldo técnico. Este calificaba como terrenos de aptitud forestal a las zonas de interés para la industria, sin resguardar los bosques y las tierras agrícolas. Este decreto estableció una bonificación del 75% de los gastos en que los particulares incurriesen al momento de plantar árboles. Este apoyo tenía el propósito de impulsar un negocio que, aunque se venía masificando, no lo había hecho con la intensidad que deseaba el empresariado. Desde ese año, las bonificaciones comenzaron a ser recibidas por quienes poseían grandes extensiones de terreno, buena parte de estos donados por la propia dictadura. Esta medida se justificó afirmando que las plantaciones recuperarían los suelos erosionados. Sin embargo, no solo se forestaron terrenos dañados, sino muchos otros que sostenían extensas franjas de bosque fueron talados o quemados para sustituirlos por monocultivos. De esta forma, entre el río Maule y el Itata se perdió el 67% de su superficie original boscosa. Y entre el Itata y el Mayeco, más de 130.000 hectáreas de bosque nativo fueron sustituidas por plantaciones forestales. La dictadura militar aplicó una política de desindustrialización del país, ¿no? Y favorecer absolutamente entonces el capital comercial financiero. Entonces por eso el empresariado chileno, que se había estado volcando a la industria en la otra democracia, entre el 38 y el 73, con esta operación que realiza Pinochet de imponer el modelo neoliberal, tuvo que reciclarse, tuvo que reconvertirse, ¿no? Entonces una parte de ella se concentró en la producción de los productos de exportación, fruta y vino, Valle Central. Pero en el sur la especialización fue fundamentalmente potenciar la industria maderera que ya estaba instalada, que ya tenía más de medio siglo de desarrollo. Entonces eso explica su expansión y el hecho de que todos los gobiernos de la Concertación más Piñera no hayan querido cambiar nada, porque claro, es un rubro importante en la economía, es la base de poder de la oligarquía chilena, y por tanto es un rubro privilegiado, que nadie lo toca, ¿no? En Chile, el rubro forestal está concentrado principalmente en 2 grandes empresas, Arauco y CMPC. Arauco es propiedad de la sociedad anónima Antar Chile, controlada por la familia Angelini, la que además posee inversiones en áreas como la distribución de combustible, generación de energía, minería, pesca industrial y tecnología. El segundo patrimonio forestal lo tiene empresa CMPC, controlada por el Grupo Mate, que se provee de madera a través de Forestal Mininco. Estos también tienen inversiones en el sector eléctrico, de telecomunicaciones, bancario, portuario, entre otros. El destino principal de los productos forestales en Chile es la exportación, enviando cargamentos de celulosa o madera para el consumo de China, Estados Unidos, Japón, Holanda y otros países. De este modo, el sector forestal se constituye como el segundo rubro primario exportador del país, después de la gran minería del cobre. La expansión de los grupos forestales nacionales como el Grupo Angelini y el grupo de la CMPC, del Grupo Mate, de la familia Mate, tanto en Chile como en la región, se explica por la rápida capitalización de estos grupos económicos, que se debe a 2 fuentes fundamentalmente. Uno, todo lo que fue el proceso de privatización, de liquidación del patrimonio forestal estatal a fines de los años 70 del Estado de Chile a favor de las empresas privadas,
y luego los subsidios directos e indirectos, que les ha permitido tener niveles de ganancia como en ninguna otra parte del mundo, que se dan el lujo de hoy día comprar plantas de celulosa en Argentina, comprar cientos y cientos de hectáreas de monocultivo en Brasil, construir plantas de celulosa en Brasil, plantas de papeles suaves en Perú, etcétera, etcétera. O sea, realmente se ha transformado en unos monstruos a partir justamente de estos beneficios y subsidios y patrimonio que en dictadura se les transfirió a estos grupos económicos y que hoy día los tienen como los más poderosos prácticamente de nuestro país, con una amplia incidencia en las decisiones políticas, ¿ya? Son grupos económicos que están además en toda la cadena de la actividad económica del país. No es que solo se dediquen a la actividad forestal, están en la actividad forestal, están en la actividad de las AFP, están en las actividades de los bancos, de los seguros. El empresariado forestal se ha reunido en la Corma, Corporación de la Madera, y desde esta se cabildea con las instituciones públicas para concretar sus proyecciones de crecimiento. Las políticas públicas en algunos aspectos hemos andado muy bien, hemos trabajado estrechamente con todos los gobiernos, por lo tanto con las autoridades siempre hemos tenido una relación muy fluida. Ustedes han visto probablemente que nosotros nunca hemos sido de debates por la prensa con el gobierno, ni de criticar cosas, ni de protestar cosas, porque tenemos una relación directa bastante fluida y nuestros temas son temas que planteamos de forma muy razonable y hemos sido en general atendidos. Los bosques son también un pilar importante de nuestra economía y hay que apoyar la inversión en ellos, una inversión que sea social y medioambientalmente sustentable. Y con ese fin, entre otras cosas, prorrogaremos la vigencia del DL 701. Además, reforzaremos el Actualmente, se planea extender el decreto 701 por 20 años más, buscando que las bonificaciones estén destinadas a pequeños propietarios, cubriendo el 90% de los costos de la forestación y de las actividades de manejo. Esto se explica por el intento del empresariado forestal de trasladar los costos y riesgos de esta actividad a terceros. Para CONAF, el decreto 701 ha funcionado exitosamente, pero lo dice a partir de falacias. CONAF anunció que en el año 2012 en Chile se plantaron más de 100.000 hectáreas de bosque. Sin embargo, cuando detalla las especies, constata que los pinos y eucaliptos ocupan prácticamente la totalidad de esta superficie. El discurso del Estado en este momento y de la Corma es que aún quedan al menos 2 millones de hectáreas en Chile que están en franco estado de erosión o de degradación, o descubiertos. Y esos lugares tienen que ser plantados. Y para eso, por lo tanto, hay que extender el 701 por 20 años más para plantar 2 millones más de hectáreas de eucalipto. Y esos 2 millones de hectáreas más de eucaliptos están diciendo que van a ser principalmente beneficiados los pequeños propietarios, ¿ya? Cosa que tal vez no sea mentira. Pero ¿a quién le van a vender esa madera a los pequeños propietarios? Al duopolio de Mininco y Arauco, que ellos son los que fijan los precios. O sea, en el fondo, la continuidad por 20 años más del 701 va a ser más de lo mismo. Otro ejemplo de la validación institucional de estas plantaciones es que desde la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, se declara que los monocultivos forestales son bosques, concluyendo que en nuestro país estos han aumentado en las últimas décadas. Bueno, eso es así de claro, digamos. La FAO desgraciadamente valida este modelo en Chile y lo valida y lo valora como un modelo que ha aumentado la masa boscosa y ha ayudado a la mitigación del cambio climático y pone a Chile como un país ejemplar en ese sentido. Y incluso entrega cifras de aumento de bosques en Chile, cuando en realidad el aumento es de plantaciones, de monocultivos y no de bosques. El sector forestal es sensible en el mundo, porque mucho de la biodiversidad está relacionado con el sector forestal, con los bosques naturales, con los paisajes, ¿no es cierto?, naturales. Y por lo tanto, una actividad que está tan vinculada a sectores abiertos, al campo, a paisaje, etcétera,
y con contacto con comunidades de todo tipo, es una actividad que es muy sensible. Tiene que tener una conducta y mostrar un comportamiento muy comprometido con la sustentabilidad. En ese sentido, las empresas principales, empresas forestales chilenas, que representan aproximadamente un 70% de las plantaciones chilenas, se encuentran certificadas con los principales sellos del mundo. Y en Chile han sido los sellos particularmente exigentes. Entonces, el nivel de exigencia que se le ha puesto en Chile a la obtención de los sellos ha sido enorme, y aún así las empresas exitosamente han certificado. Yo encuentro que es muy notable y nos pone a la vanguardia. Yo diría que en muy pocos países del mundo el 70% de los bosques productivos está certificado con este tipo de sellos. El Forest Stewardship Council, FSC, es la organización líder en promover la administración responsable de los bosques en el mundo. La certificación del FSC asegura que los bosques se administren de manera que beneficien a las personas y el medio ambiente. Conservar los bosques nos brinda aire fresco, agua limpia y ayudan a combatir el calentamiento global. Es por eso que Aquí tenemos el ejemplo de la certificación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están certificando? No sé, porque aquí tenemos una empresa que tiene claras, incluso incumplimientos de la ley chilena, y los sistemas de certificación dicen que ellos van más allá de las leyes, ¿no? O sea, sus exigencias van más allá de las leyes. Sin embargo, estos señores de esta empresa no están cumpliendo con las leyes chilenas y están certificados y siguen certificados por el FSC. Y lo más escandaloso de todo, ya con respecto al FSC, es que acaban de certificar a la forestal Mininco. Y Mininco es una empresa que tiene prácticas realmente terriblemente malas, sobre todo en términos sociales. De hecho, Mininco es la que ha acusado y ha solicitado al Estado aplicarle la ley antiterrorista a los mapuches en la Araucanía. O sea, las relaciones de Mininco con sus vecinos son de las peores que hay. Y dentro de los estándares y de los principios que tiene la certificación, uno de los muy importantes son las relaciones con las comunidades. Y Mininco tiene relaciones pésimas con las comunidades. Mininco tiene evidencias de que han hecho montajes de quemas de camiones. Hay evidencias de eso. Sin embargo, está certificado. Entonces, yo personalmente, esto lo voy a decir a nombre mío, de Claudio Donoso, yo no creo en la certificación. Creo que es una forma de venta de imagen para las empresas. Según la norma que exige la FSC, ellos quieren que nosotros, toda nuestra gente, en especial los dirigentes, ¿no es cierto?, firmemos o ¿cómo se llama?, declaremos de que la cosa está en perfecta condición. Y eso no es cierto. Nosotros estamos sin agua potable, estamos con una sequedad de suelo, no tenemos nuestro pueblo rodeado de forestal, no vamos a tener proyección a futuro. Claro, como el capitalismo chileno no se orientó por el desarrollo industrial, sino que se orientó para la extracción de materias primas y productos primarios, en rigor es un capitalismo extractor, fundamentalmente extractor, ¿no? Pero lo están haciendo a una escala de operación tan grande que están generando la destrucción del medio ambiente, tanto en el norte como en el sur. Y al destruir el medio ambiente afectan inmediatamente a las poblaciones locales, a las comunidades locales. Para perpetuar las condiciones que impone la industria forestal, sus beneficiados se han valido de la represión del Estado para atacar a las comunidades aledañas y a los trabajadores. Uno de los hechos que marca con sangre las ganancias del empresariado forestal es el asesinato del obrero Rodrigo Cisterna, el 3 de mayo de 2007, en el contexto de una paralización en que los trabajadores presionaban para conseguir aumentos salariales. Después de su muerte, conquistaron mejoras que no han vuelto a repetirse en posteriores luchas.
Y mientras tanto, durante los gobiernos civiles, el pueblo mapuche ha emprendido una lucha por recuperar sus territorios ocupados por empresas forestales y latifundistas, sufriendo la criminalización y represión por parte del Estado y también de empresas de seguridad privada contratadas por las forestales. Creemos que las empresas forestales han sido nuestro enemigo número uno de las comunidades mapuches. Nosotros hemos tenido hermanos presos, ¿no es cierto? Actualmente hay 12 hermanos detenidos en la cárcel de Angol y 2 hermanos están en huelga de hambre. Ha sido por la represión y de alguna manera poder manifestarse en contra de las forestales. El Estado chileno, ¿no es cierto?, tiene un compromiso muy grande con las empresas forestales, donde manda a los carabineros a resguardar a su riqueza. Uno no puede hacer nada frente a eso porque uno no está armado, pero ellos sí lo vienen a matar, lo vienen a maltratar, lo quitan el agua, lo quitan el agua, lo quitan la tierra y por eso no tenemos nada, somos pobres. Las empresas forestales sí o sí tienen que irse de nuestro Walmart. Eso está implantado aquí en el territorio y tienen que hacerlo. Basta con la militarización de la zona silla. No queremos más militarización, porque aquí prácticamente carabineros forestales están provocando un estado de sitio en las comunidades. Los niños transitan con miedo de que hagan basta. Basta que dejen de asesinar hermanos. No queremos más eso. Un llamado como preso político mapuche fuera de la frontera del territorio mapuche y libertad a todos los peyos. Eso no sería. Actualmente, los terrenos de propiedad de estas corporaciones sufren una grave erosión. Su sequedad los pone en peligro de incendios y su carácter de monocultivo los arriesga al ataque de plagas. Los cambios climáticos causados por la actividad industrial global, en conjunto con la fuerte influencia que ejercen los monocultivos sobre los territorios, están provocando una escasez hídrica que afecta a todas las comunas que soportan plantaciones forestales. Algunas autoridades han expresado la necesidad de contar con pozos profundos y comprar más camiones aljibe, pero esto no resolverá el problema, porque no busca remediar el origen de este. Entonces tenemos en una plantación de pino como la que tenemos al frente, todos los pinos tienen la misma edad, todos los pinos están en la etapa de franco crecimiento, por lo tanto están absorbiendo grandes cantidades de agua y nutrientes desde el suelo. ¿Ya? En cambio, en el bosque nativo tenemos una alta diversidad de especies. Y en un bosque nativo, aparte de que tenemos distintas especies, tenemos distintas edades también dentro de las mismas especies o de las diferentes especies, ¿no es cierto? Hay algunas plantas que son más jóvenes y que están en franco crecimiento, que están absorbiendo más cantidad de agua, pero también hay árboles grandes, senescentes, ya maduros, y esos árboles prácticamente ya no están absorbiendo agua. Entonces, la cantidad de absorción de agua y nutrientes que hay en un bosque nativo es muy inferior, digamos, a la que hay en una plantación. Bueno, nosotros tenemos acá una vertiente, ¿ya?, que queda arriba en un cerro donde hay una forestal, ¿ya? Ellos plantaron eucalipto y por culpa de esa plantación nosotros estamos sin agua hace ya más de 2 años. Nosotros el tema del agua lo ha afectado bastante porque antes, por ejemplo, criábamos animales. Ahora ya no se pueden criar animales porque el pasto se seca y si uno quiere criar animales tiene que comprarle el pasto, tiene que comprarle todo para darle como se dice, la ración en la mañana y en la tarde, porque los animales prácticamente ya no encuentran comida acá en el campo, todo está seco. Con todo este problema del agua, nosotros aquí nosotros con mi mamá tenemos un camping que producto del agua no hemos podido abrir hace 3 años, porque con el problema que tenemos no se puede tener 50 o 100 personas porque se acaba el agua. Le hemos dicho, ¿no es cierto?, al ministro de Desarrollo Social, conjuntamente con todos sus seremi, ¿no es cierto?, y con la gobernadora, le fuimos a decir, si ellos creen que podemos guardar pasto anticipadamente, nosotros lo invitamos, ¿no es cierto?,
que fueran a nuestra comunidad, que ellos mismos, juntamente con los Ceremi, conjuntamente con la gobernadora, conjuntamente con INDAP, para que nos ayudaran a guardar en saco, ¿no es cierto?, hojas de pino y hojas de eucalipto, a ver si los animales van a comer eso o no. Hoy en día no tenemos agua en la comunidad porque estamos rodeados de forestal. En mi casa usted puede ver, si quiere un día, vaya, habla con mi familia y le dice de dónde viene el agua. Nosotros traemos agua del cerro, ¿ya? Nosotros traemos agua del cerro de una cañería, pero eso merma todos los años. En el invierno obviamente hay agua, pero en el verano no hay agua. No hay agua, en serio, no hay agua. Entonces las forestales aquí las están haciendo un daño enorme. Ahora empezaron a traer agua desde Quillón por camiones de aljibe. Día y noche tienen que estar trayendo y al final nos sale más caro el agua. Nos cobran sobreconsumo. El sobreconsumo es como una medida que la justifican con esta escasez de agua, que nos cobran por pasar la media de gasto de agua, y les cobran más, y esto afecta a las familias más pobres porque son más numerosas o tienen 2 casas o un solo medidor. Entonces lo que más joden es a la gente más pobre como nosotros, o que tienen más gente en la casa. El fenómeno del cambio climático ha alterado las condiciones que habíamos conocido. Y yo he dicho muchas veces, la sequía que hemos visto ya no es una emergencia, llegó para quedarse. Es probable que deje de ser un fenómeno episódico, que sea una característica climática de los próximos años, y así tenemos que enfrentarlo. Nosotros creemos que los incendios forestales se provocan acá por la misma sequía. Las sequías que hay y hace que se produzcan incendios y que no se puedan combatir tan fácil. Los monocultivos de pinos y eucaliptos han propiciado la ocurrencia y propagación de incendios en las zonas donde se emplazan. La sequedad de los terrenos y lo combustible de los monocultivos son factores preponderantes. En cuanto al pino, sus resinas contienen altas cantidades de trementina, lo que constituye un poderoso propagador del fuego. Hay bastante tipo de terreno distinto. Si te encontráis con una parte de desecho de eucalipto, obviamente que es más seco y va a ser más rápido la propagación del incendio. Ahora si tú te encontráis con una parte de combustible más verde como esto, igual es más lenta la propagación. Estos factores se suman a las nulas medidas de resguardo de las plantaciones forestales en Chile. Los cortafuegos que presentan las plantaciones de nuestros territorios poco sirven para contener los incendios, ya que estos no son más anchos que lo suficiente para el tránsito de los camiones que realizan las faenas. En un bosque nativo, el suelo es afirmado por las raíces. Estas impiden que el paso del agua o el viento arrastre las capas superficiales a las cuencas, evitando así la contaminación del curso de agua. Cuando se hace una tala rasa, el suelo queda descubierto. La lluvia produce erosión en las laderas y una mayor carga de sedimentos que aumentan la turbidez de los cursos de agua. Se calcula que en una pendiente de 30 grados de inclinación pueden perderse hasta 21 toneladas de sedimento por hectárea durante la temporada de lluvias. La erosión tiene repercusiones en la pérdida de fertilidad del suelo. Muestra de ello es que los terrenos que han soportado sucesivas rotaciones de plantaciones forestales han quedado severamente dañados. Además, este fenómeno presenta riesgos directos en la población aledaña a las pendientes, ya que el deslizamiento de tierra puede sepultarlos en un aluvión. Además, acaban de plantar nuevamente otra vez los pinos. Los pinos van a empezar a crecer, son todos de la misma edad, son todos de rápido crecimiento, por lo tanto van a empezar a chupar la poca agua que pueda haber para poder crecer rápido.
y después en 10, 12 años más va a venir otra cosecha y nuevamente lo mismo, hasta que aquí no va a quedar suelo. Y cuando no quede suelo, estos señores se van a ir a buscar otros lugares donde puedan plantar para poder seguir alimentando su negocio, que es tremendamente lucrativo y que además es subsidiado por el Estado de Chile, o sea, por todos nosotros. Bueno, se habla de que más o menos ya la sexta rotación ya el suelo está tan degradado que ya la siguiente plantación ya no debería rendir lo mismo, por lo tanto ya en una séptima rotación probablemente la empresa diría ya no más en este lugar. Y obviamente deja ese lugar absolutamente muerto, o sea, ya ahí no puedes hacer nada. Por lo tanto, yo diría que estamos entre las 5 y las 7 rotaciones, dependiendo del lugar, del clima y de las pendientes. Depende de algunos factores, ¿no es cierto? Pero entre las 5 y las 7 rotaciones máximo, y ya después el modelo muere. Mira, nosotros acá nos vimos forzados a echar las forestales del territorio, puesto que era difícil sobrevivir en las condiciones que estábamos. Por lo tanto, nos vimos obligados a echar la forestal, y hoy día nosotros estar en estos territorios, trabajarlos y mejorar nuestras condiciones de vida en el fondo, porque hoy día uno ve y hay varios manchones de bosque nativo, están las vertientes, las quebradas de agua hoy día están intactas, o sea, se ve que se puede regenerar integralmente la tierra. Hoy día estamos en una etapa de post-recuperación del territorio. Nosotros igual apostamos a cambiar un poco lo que es la mentalidad que existe hoy día en torno a la propiedad privada. Y hoy día nosotros nos planteamos los predios comunitarios, donde cada persona tiene un goce de cierta cantidad de tierra y el resto todo es de propiedad comunitaria. O sea, aquí hoy día no existe lo que es la propiedad privada, que esto es mío y nadie más entra ahí. O sea, y es parte del cambio de mentalidad que estamos planteando también con la gente. Y también en estos terrenos estamos planteando con esto todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, porque nosotros en épocas, por ejemplo, primavera, verano, son muy pocas las cosas que compramos, todo lo producimos. Gran parte de nuestra dieta alimentaria es producida por nosotros mismos, y con eso consideramos que vamos siendo cada vez más independientes, más autónomos, y esto tiene que partir desde acá, desde la comunidad, en pequeños espacios, que podamos ir recuperando y demostrando de que sí somos capaces de ser autónomos y de plantearnos nuestra propia economía, paso a paso. En un terreno restaurado, luego de ser usado para monocultivos forestales, podemos apreciar la ostensible diferencia entre la superficie propia de una plantación forestal y la de un bosque. Como aquí hay bosque y se ha ido formando esta capa orgánica, ustedes se dan cuenta que este suelo no es rojo, es un color negro rojizo, pero es una tierra que tiene mucho más nutrientes, es mucho más rica, digamos, que el suelo arcilloso que podemos encontrar en otras partes de esta zona. Ahora, obviamente, si nosotros eliminamos el bosque, toda esta materia orgánica se va a empezar a ir al agua y vamos a terminar teniendo el suelo arcilloso que está más abajo y más abajo la roca, ¿correcto? Así que aquí está la evidencia, digamos, de cómo la permanencia de un bosque, la conservación de un bosque va generando un suelo de rica calidad, un suelo rico en nutrientes. Bueno, aquí tenemos una vertiente que viene bajando, por supuesto, del mismo bosque nativo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Un bosque nativo en buen estado de conservación. Y aquí les quiero mostrar la calidad del agua que provee esta vertiente, ¿no es cierto? O sea, del agua que provee en el fondo el bosque nativo. Por eso la conservación del bosque nativo tiene que ver con la disponibilidad de agua de calidad. Y eso es, y aquí está la demostración, ¿no es cierto?, clarísima de un agua pura, cristalina y absolutamente potable. Salud. Y de esta agua llevamos tomando 25 años.
En toda la zona centro-sur de Chile, las sucesivas talas rasas que se practican hace varias décadas están provocando pérdidas masivas de suelo y nutrientes. Debido a esto, la degradación de los terrenos y la contaminación de los cursos de agua puede apreciarse a simple vista en todo el territorio ocupado por las plantaciones forestales. Además, la reducción y fragmentación de los bosques nativos que aún quedan ha llegado a tal punto que las actuales generaciones deben viajar grandes distancias para encontrar fuentes de agua limpia y para conocer o reconocer especies endémicas de los territorios. La progresiva minimización de las superficies boscosas y su biodiversidad, además del reemplazo de tierras cultivables por plantaciones forestales, es un importante factor que ha incidido en el empobrecimiento de nuestra dieta, cada vez más costosa y menos variada y nutritiva debido a la dependencia a la agroindustria y al retail. La pasada encuesta nacional de salud fue categórica en relacionar la presencia de patologías con la población más pobre y más mal alimentada del país. En Chile hay muy poca preocupación por la soberanía alimentaria, porque en nuestro país se produzca los alimentos en calidad y en cantidad necesaria para nuestra población, para nuestras comunidades. Por ejemplo, desde hace, 15 años Chile producía todo el trigo que se necesitaba. Hoy día el 50% del trigo se está importando de Argentina o de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque zonas que antes eran productoras de este tipo de granos tan importantes para la alimentación de nuestro país han sido desplazadas por el monocultivo forestal. Lo mismo el tema del trigo, en mi casa ya no da para tanto, para cosechar tantos sacos. Sí, antes uno sembraba, unos 80 kilos y sacaba más de 25 sacos, ahora no. Antes uno podía comer fruta, de todo en las ferias de aquí de Florida, como que la gente podía venir a vender sus productos, y ahora como que ya no... se ha perdido. Sí, y aparte donde se ve la obligación de que ya en la huerta no le da, y que tampoco el mismo Estado está incentivando a que plante pino, terminan plantando pino igual, y al fin termina siguiendo esto una cadena. Entonces al final después se queda, la agricultura se queda en manos de pocos, ¿no? Latifundistas que les ponen puro químico al final a la comida. Obviamente en este lugar, naturalmente debiese empezar a regenerar la vegetación nativa, a la cual malamente las empresas forestales le llaman la maleza. La maleza es la vegetación nativa que en el inicio, las plantas colonizadoras sobre todo, crecen más rápido que el pino. Por lo tanto, si empieza a crecer esta vegetación, va a tapar el pino y va a dificultar su crecimiento. Por lo tanto, para eso las empresas usan herbicidas, en este caso, que son herbicidas selectivos que no matan el pino, pero matan a todas las demás plantas que puedan crecer. Esos herbicidas quedan en el suelo, algunos también son, si hay viento por ejemplo, y están fumigando con aspersión, el viento se va a transportar estos pesticidas hacia otros lugares y va a contaminar probablemente lugares que uno no sabe dónde puede ser. Pero además el pesticida que queda en el suelo, cuando llueve, percola, infiltra en el suelo, ¿no es cierto? Y termina llegando a los cauces de agua. Por la pérdida de biodiversidad que se da en la zona, en el territorio, por lo tanto se pierden biocontroladores que existen en un ecosistema, ¿ya? Y son más vulnerables a ser atacados por distintas plagas, ¿ya? De insectos o de hongos o de distintos tipos de microorganismos o de especies que pudieran perjudicar la calidad de la madera o el crecimiento del árbol que tiene interés económico para las empresas forestales. Y allí se aplican altas cantidades también de sustancias químicas. Y por esa vía, eso está generando grandes impactos por contaminación de los suelos, por contaminación de cursos de agua y que por las condiciones climáticas de las zonas donde se están aplicando terminan una parte en el árbol que ellos quieren tratar,
pero otra parte termina en los suelos, otra parte termina en el agua y otra parte probablemente termina en la huerta o en los cultivos de alimentos de los vecinos y por lo tanto generando perjuicio a la producción de la comunidad vecina, pero también provocando problemas de salud a la comunidad vecina, ¿ya? Porque acá son muy difíciles de controlar estas aplicaciones cuando se hacen de manera masiva y usando plaguicidas que son altamente tóxicos, ya sea en el corto plazo, o sea, al consumirse o ingerirse directamente durante una aplicación, o también acumulando estas sustancias químicas en el organismo que luego pueden provocar otro tipo de enfermedades o problemas genéticos incluso para la descendencia. Desde la década del 90, la producción de pulpa de celulosa se incrementó en países de América Latina. En este contexto, en Chile existen 10 complejos industriales de este tipo, los que provocan en nuestros territorios la degradación ambiental de la que el primer mundo se ha deshecho. Un caso extremo de la expansión de esta industria es el proyecto de ampliación de Celulosa Arauco, que pretende construir una de las mayores fábricas de América Latina y la mayor en Chile, incrementando su producción desde 790.000 a 2.100.000 toneladas de pulpa de celulosa. Esto aumentará la presión sobre el territorio, pues para producir 1 tonelada de celulosa se requieren 3 metros cúbicos de madera, 30 metros cúbicos de agua, 60 toneladas de gas y 140 kilos de insumos químicos. Las emisiones atmosféricas también aumentarán. Cada día, desde una planta de celulosa se lanzan al aire varias toneladas de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, los que causan graves daños a la salud humana en las poblaciones aledañas. Además, miles de litros por segundo de residuos tóxicos y aguas de enfriamiento son descargados a los ríos y al mar, liberando metales pesados, disruptores endocrinos que pueden provocar alteraciones hormonales y dioxinas y furanos altamente cancerígenos. Sin embargo, la producción de papel no se cuestiona. Todo lo contrario, se piensa que es beneficiosa pues permite la educación y la comunicación. No obstante, la realidad indica que su elaboración está destinada al lucro y al despilfarro. La mitad del papel y el cartón que se produce mundialmente es usado en embalaje, y la mayor parte del papel que se imprime se usa para publicidad. Finalmente, una mínima parte de la producción se destina al uso y beneficio de la población. Mientras en Sudamérica los consumos de papel fluctúan entre 30 y 70 kilos por persona al año, en Finlandia, Estados Unidos y Japón el consumo supera los 200 kilos anuales por persona. Un nivel de consumo que aumenta año a año y que inevitablemente deriva en cientos de millones de toneladas de basura. Y así, mientras esta demanda aumenta de manera desmesurada en los principales centros mundiales de comercio, en nuestros territorios, la instalación de nuevas plantas de celulosa se realiza con el argumento de atraer progreso a la comunidad, ofreciendo puestos de empleo y mejoras en la infraestructura de los poblados, ocultando los daños que estas industrias provocan en la vida de las comunidades y el extenso prontuario de desastres causados en distintos territorios. Mientras tanto, sus estrategias comunicacionales se dedican a ocultar estos daños. El caso de los mariscadores del Araquete pone en evidencia esta situación. En 2 años aquí este marisco estuvo creciendo, desarrollándose naturalmente y cuánta cuestión, y de un día para otro que se muere el marisco. Si esto no se murió paulatinamente, sino que de un día para otro quedó todo muerto. Una cosecha inmensa, ya había más de 8 toneladas de marisco aquí. Yo directamente le he hecho la culpa a Celulosa Arauco. Aquí hemos tenido hartos problemas y hartos conflictos con esta empresa. Esta empresa, no sé, pues no ha querido reconocer. Según ellos dicen que son accidentes fortuitos. En el 2004 hubo el derrame de Trementina. Aquí se ha pasado sin pena ni gloria, sino es que colegios completos cayeron al servicio de salud. Dicen que ellos fueron 20.000 litros de condensado de Trementina. Pero eso es lo que dicen ellos. ¿Cuántos litros fueron más?
que ellos tienen un emisario que botan todo el agua negra para fuera ahí. Y se lo enturbia donde la parte que nosotros trabajamos en el Mayuelo no se ve nada abajo. Solamente trabajamos cuando hay corriente norte. Porque hay corriente sur, se le viene todo el agua al emisario que tiene ahí, se lo enturbia todo aquí para abajo. Ese es un licor negro que dicen que ellos botan, pero eso los afecta a nosotros porque la turbidez del agua, además de eso, el fondo marino antes era pura arena, era arena así como de la playa, abajo con ese sedimento que han botado años y años y años, abajo ya hay una capa de fango. Tú te parás ahí abajo en el fondo ya y te perdías abajo en el fango. Está lleno de azarrina abajo, lleno de azarrina, lleno de azarrina. Palería corta, así cuanta cuestión, porque dicen que botan puros residuos tratados y cuanta cuestión, pero puta, aquí un buzo cualquiera que les diga cómo está bajo el fondo, bueno, todos le van a decirle, hay puro fango abajo. Estas plantas también queman una buena parte de los desechos que generan. Entonces, por ejemplo, las plantas de celulosa hoy día, y Arauco tiene certificadas algunas plantas que se presentan como amigables con el medio ambiente porque generan su propia energía. Entonces, en el fondo, la quema de residuos, ellos se autoabastecen de la energía que necesitan, incluso están vendiendo energía al sistema interconectado central, y eso lo están clasificando como una planta generadora de electricidad a partir de la biomasa. Pero en realidad esto de la biomasa es bien relativo porque dentro de esa biomasa no es solo desechos de lo que no ocupan de los árboles que procesan, sino que también estamos hablando de una cantidad de sustancias químicas que ellos usan en el proceso y que están siendo quemados como parte del proceso de la planta de celulosa. Y eso se está emitiendo a la atmósfera y allí, entre otras cosas, va distintos compuestos de azufre, compuestos de dioxinas, furanos, que son sustancias altamente tóxicas, cancerígenas, que generan muchos problemas a la salud de la población. Y por eso son, aparte de ser altamente contaminantes, son procesos que generan mucha conflictividad porque se instalan en lugares donde tienen cerca la materia prima, pero también tienen cerca las carreteras, tienen que tener cerca el abastecimiento de grandes volúmenes de agua para los procesos de funcionamiento y también un lugar donde disponer los desechos que genera este tipo de industria. Allí uno se explica por qué esta industria ha sido desplazada desde países que tradicionalmente eran grandes productores de celulosa, como Dinamarca, como Canadá, por ejemplo, ¿ya? Y hoy día se abastecen de la celulosa a bajo costo que se produce en países como Chile, como Argentina, como Brasil, que están externalizando costos al medio ambiente y a las comunidades aledañas. Y por otro lado, ellos dicen que el aumento de la masa arbórea o vegetacional, ¿no es cierto?, contribuye a la captura de carbono y por lo tanto, en la medida que más se planta, aunque sean eucaliptos o pino, se contribuye, ¿no es cierto?, a capturar más carbono de la atmósfera y eso mitiga los efectos del cambio climático. Pero resulta que esta es una industria, que este es un negocio. Por lo tanto, las rotaciones y estas talas rasas se van haciendo cada vez con mayor frecuencia. Y la madera que se extrae de estas plantaciones, aproximadamente un 70%, son elaboradas en procesos industriales que devuelven el carbono que capturaron a la atmósfera nuevamente. Por lo tanto, que hay captura de carbono en estas plantaciones. Claro, la hay en un momento, pero después se devuelve todo el carbono nuevamente a la atmósfera. O sea que en el fondo es un mito, es una mentira. No, el modelo forestal chileno no contribuye a la mitigación del cambio climático, todo lo contrario. Las prácticas sobre el suelo que se están haciendo en Chile con este modelo forestal están aumentando el problema del cambio climático, lo están agravando. Todas las actividades tienen costos, desde que tú te levantas en la mañana. Tú produces un costo, yo produzco un costo, me muevo en mi auto, yo consumo cosas que consumieron, no sé, agua, todos producimos costos, pero lo importante es qué beneficios producimos. El sector forestal, en lo ambiental, no todo lo económico, en lo ambiental tiene un balance enormemente positivo, solamente con la captura de carbono
compensa cualquier costo marginal que pueda producir en la parte de sus operaciones. Así que todo eso no tiene, o sea, uno puede hacer una lista de la lavandería de todos los problemas, pero claro, puede decir, mira, lo que pasa es que el señor mató una hormiga, sí, es verdad, mató una hormiga, pero ¿será eso tan grave como, me entiendes? O sea, hay que poner esto en sus proporciones y tirar argumentos al voleo sumamente fácil. Y no hay ninguna evidencia que muestre que produzcan pobreza. Es absurdo pensar que una actividad económica produce pobreza. Eso no puede ser. Eso es como cuando dicen, es que los pinos destruyen los suelos. Si fuera así no habría pino en el mundo, habrían destruido los suelos. California sería un cráter porque de ahí viene el pino. Entonces, son argumentos que de repente la gente toma y le gusta repetirlo. Yo lo que diría es que hay una efervescencia política este año y ha habido una mayor agresividad en contra de empresas, que no solamente son nuestros rubros, también hay otros rubros de empresas que han sido súper criticados y súper atacados. Hay un ambiente de efervescencia donde todo es malo y en verdad yo creo que la gran mayoría de esos argumentos, si tenemos tiempo algún día y te interesa, los podemos ver uno por uno, no tienen fundamento. O sea, en verdad no lo tienen. Aquí el gobierno del Estado o la transnacional de las forestales que dicen que traen riqueza aquí al país. Por eso no sé. Aquí no hay ni una riqueza, no hay ni un enriquecimiento para nosotros. ¿Ya? Ellos sí dicen que traen, ¿no es cierto?, para que se enriquecen acá. Netamente pura mentira. ¿Por qué? El mismo Peña lo está diciendo. Nosotros somos 10 hermanos. Somos 10 hermanos. Mi papá trabajó en la empresa forestal. ¿Ya? Era un anciano de 75 años ya. Pero yo nunca vi riqueza en mi casa. Todo lo contrario, pura pobreza. ¿Por qué? Porque vivimos en una hectárea de tierra. ¿Ya? Somos 10 hermanos. Mi papá salía a las 4 de la mañana, salía oscuro y llegaba oscuro. Las 11 de la noche, 10 de la noche. Lo trasladaba en un camión. ¿Cuánto es lo que ganaba? 50 lucas, 70 lucas. ¿De qué sirve eso? Para comprar puro quintal de harina cruda nomás, pues nada más. Yo encuentro que al final lo que hace es meter a la gente al trabajo pagado, remunerado, porque antes la gente podía subsistirlo más bien con su cosecha y tenía más autonomía, podía sobrevivir más, pero ahora con la plantación forestal se ven obligados a tener que trabajar en los pinos y así se tienen que tener un salario, no pueden tener ni sus cosechas ni nada, sino que se tienen que someter. Muchos tienen que emigrar al pueblo, en poblaciones y no tener su campo allá. Buena parte de la ascendencia de los actuales obreros forestales es de pequeños propietarios o medieros que nunca tuvieron propiedad de la tierra. Por ello, cuando los terratenientes optaron por comenzar a forestar o vender sus terrenos, los pequeños propietarios se vieron rodeados de pinos o eucaliptos. En el caso de los medieros, tuvieron que salir, pues su estancia ahí ya era inviable. Durante los últimos 20 años, comunas como Florida, Santa Juana, San Rosendo, Curanilahue, Copquecura y Hualqui, que albergan grandes extensiones de plantaciones forestales, mostraron una disminución notoria de su población rural, la cual ha emigrado a pueblos o ciudades sin que ahí hayan fuentes productivas para su subsistencia. Junto a esto, muchas de las comunas que concentran esta industria representan las más pobres del país. Los trabajadores relacionados con el monocultivo forestal se dividen en 3 grandes grupos: los trabajadores de plantaciones, los trabajadores de servicios y los trabajadores de la industria de celulosa. La subcontratación es el común denominador en todas estas áreas. Los contratos por temporada incluyen salarios levemente superiores al mínimo, y las listas negras con nombres de quienes han impulsado la conquista de mejoras laborales son las condiciones en que las empresas forestales reproducen su capital. Además, las tasas de siniestralidad y accidentabilidad están entre las más altas del país. Un trabajador forestal de la provincia de Arauco nos relata situaciones de su vida laboral. Trabaja en exceso, anda lejos de la casa, salimos poquito entre las 6 y las 6 y llegamos a las 8. Son hartas horas que andan jugando. Deja de lado todo, tu familia, psicológicamente anda mal a veces.
No tan solo uno, por la casa igual. No ve a los hijos diario, depende de la bajada que tenga. No vive bien con el sueldo que gana un trabajador forestal, porque tiene que castigar su tiempo libre en hacer otras cosas para tener entradas de plata. Yo a veces he tenido feriado y lo he castigado. O sea, me he castigado yo porque yo he trabajado por feriado. Y para tener más entradas de plata. Pero la plata es poca para nosotros, para el sacrificio que tenemos, el día a día. Debería ser más bien pagado. Hay días que sale totalmente agotado. Y allá me gustaría que no es difícil que vean ustedes. Que lo vieran a uno cuando sale las tardes de que tenga un día fuerte. Sale igual que caballo bandido, amigo. Así salimos. Esa es la realidad, por favor. Es un tipo de trabajo que tiene un riesgo importante de accidentabilidad, un alto riesgo de accidentabilidad por la forma como se realiza, y tiene también, por otro lado, un alto riesgo de enfermedades. No todos los accidentes son denunciados. O sea, los trabajadores también tienen, por un lado, cierto temor a denunciar los accidentes y prefieren quedarse callados, ¿verdad? Y aguantar el dolor o las molestias, lo que sea, con tal de no provocar una especie de choque contra el empleador o contra los prevencionistas de riesgo, porque al final de cuentas, como digo, mucha de esta gente se contrata con contratos a plazo fijo o por faenas, y por lo tanto, si es una persona que se accidenta o que tiene alguna lesión frecuente, obviamente que no va a ser contratada de nuevo. Se supone, como digo, que estos accidentes deben ser denunciados a las mutualidades. Ahora, obviamente todas estas faenas muchas veces están muy lejos, entonces muchas veces la denuncia de la lesión y del accidente queda en el policlínico de la faena, queda en manos del prevencionista de riesgo y de algún paramédico que pudiera existir en la faena, si es que existe. La accidentabilidad real uno no la conoce realmente, porque como digo, hay una especie de estanco ahí, ¿verdad? Que no llega al organismo administrador y por lo tanto tampoco llega a las estadísticas. La mutualidad puede rechazar cuando ella quiera el accidente que quiera. Ella tiene el poder de poder derivar a las ISAPRES o al FONASA a cualquier persona que llegue con ello, teniendo o no teniendo razón, ¿no? Y por lo tanto, y además que son empresas de lucro, y por lo tanto su objetivo fundamental es tratar de atender lo menos posible a los trabajadores y a su vez favorecer a las empresas, porque el empresario en el fondo, este es un seguro que da mucha plata. Entonces, lo que yo como mutual, lo que necesito es que mi empleador, que el que me paga mensualmente, no se me vaya. Y para que no se me vaya, le tengo que tratar bien por un lado. Segundo, no subirle mucho la cotización, la prima. Y como eso depende de la cantidad de accidentes que tenga la empresa, si yo, ¿verdad?, derivo, no acepto la accidentabilidad, obviamente que el empleador queda muy contento porque no tiene accidente de trabajo y la prima del seguro no le va a afectar. Y el 30-40% de los accidentes entonces pasan a ser atendidos por las ISAPRE o por el FONASA. Así que cuando ustedes ven los índices de accidentabilidad de los mutuales, cuando se vanaglorian de cómo han ido bajando la accidentabilidad, en gran medida es porque ellas manejan la accidentabilidad. Y ellos le obligan a sus médicos y a sus prevencionistas y a la gente que trabaja en la mutualidad, los presionan para que no acepten accidente de trabajo, ni enfermedad profesional, obviamente. Un alto porcentaje de accidentes ocurre asociado al transporte de mercancías forestales. En la región del Biobío, la infraestructura vial está hecha para este negocio, conectando plantaciones, aserraderos, plantas de celulosa y puertos. Aún así, Corma pide una inversión mayor. Pero hoy día nos preocupa el tema de la infraestructura de transporte, sobre todo en esta región.
ya estamos detrás de la mayoría de nuestros países competidores que pueden transportar más de 60 toneladas en camiones, y aquí solamente se puede transportar hasta 45. Lo cual significa una diferencia de costo que nos hace perder mucha competitividad. Si uno le suma a eso el costo de energía eléctrica que tenemos en Chile, que ya es un tema que nos excede completamente, en verdad que ahí en esa parte de las políticas públicas que afectan a todos los demás, pero también a nosotros, estamos cojeando. O sea, en verdad ahí tenemos dificultades. Hoy día, por ejemplo, se quiere reemplazar el decreto 701 por un decreto que permita no solo fomentar el monocultivo para el uso de madera y celulosa, sino que también para uso energético. Se está poniendo también como incentivo involucrar estas plantaciones con las transacciones de bonos de carbono a nivel internacional en el contexto de los mecanismos de desarrollo limpio del protocolo de Kioto. O sea, ahí se están agregando incentivos para que se siga este modelo expandiendo en los territorios. Para optimizar su producción, las empresas forestales utilizan métodos de mejoramiento genético común a través de la selección de caracteres deseados. El árbol que mejor se ajuste a sus necesidades es el que será seleccionado para su plantación masiva. Pero además, desde hace algunos años, las forestales han comenzado a utilizar los mecanismos que la biotecnología y otras disciplinas biológicas han desarrollado, y que en esta región se han potenciado de forma servil al empresariado y sus necesidades. El consorcio Genómica Forestal lo componen las forestales Mininco y Arauco, la Universidad de Concepción, CEFOR, empresa de la Universidad Austral y Fundación Chile. Se inició en 2004 a partir de la adjudicación de recursos públicos y hasta ahora trabaja en diversas líneas de investigación, tales como la generación de pinos y eucaliptos con mayor cantidad de celulosa, la generación de eucaliptos con mayor resistencia al frío, pues la expansión forestal se orienta hacia el sur y a la cordillera de los Andes, desarrollar capacidades de transferencia genética, tales como la transformación bacteriana para insertar genes de interés en Pinus radiata, buscando cualidades que les provean de rentabilidad financiera en las futuras plantaciones. Aunque toda la industria forestal se presente falazmente como sustentable, la realidad indica que, sin los enormes gastos de energía y fuerza de trabajo humana requeridos en todo el proceso industrial, y sin las sustancias tóxicas que requieren las plantaciones para crecer, los monocultivos no podrían existir, y por lo tanto, con un manejo adecuado, la vegetación nativa afloraría nuevamente. Durante los últimos años han surgido iniciativas orientadas a la recuperación territorial, dejando atrás las plantaciones forestales y buscando la regeneración del bosque, permitiendo el desarrollo de actividades sustentables económica y ambientalmente, tales como la producción de leña, la recolección y el cultivo de alimentos. Bueno, la recuperación de suelo en realidad es un tema bien complejo. Por ejemplo, una vez que se genera una cosecha forestal, ¿sí?, de un monocultivo como de pino o eucalipto, no es trivial lo que hacemos para poder recuperarlo y llevarlo a una condición de bosque. Ahí es necesario, en muchos casos, tomar acciones concretas sobre el suelo para poder disminuir los procesos de erosión, para permitir que el agua de las lluvias entre en los suelos, ¿cierto? Entonces ahí se pueden tomar acciones como zanjas de infiltración, microterrazas, una serie de actividades que se generan sobre el suelo mismo. Y después de eso hay que pensar en cuáles son las especies arbóreas o probablemente arbustivas más adecuadas para poder empezar un proceso de recuperación de estos suelos. Ahí lo más importante es conocer qué es lo que había ahí, cuál era la vegetación natural que ahí había y cómo esta vegetación se desarrolla, es decir, cuáles son las especies que llegan primero, cuáles después, y tratar de trabajar de esa forma, tratar de imitar un poco cómo sería un proceso natural. Entonces básicamente lo que hay que tratar ahí es elegir especies que sean muy rudimentarias, que tengan pocas demandas de agua, de nutrientes, ¿cierto?, que puedan crecer en estos suelos erosionados y que no necesariamente son de nuevo pino o eucalipto. Hay especies nativas, como el coihue, por ejemplo, el radal, el notro, que son especies que se comportan muy bien en estos suelos erosionados y que permiten dar las condiciones para que luego ingresen otras especies, ¿sí?, naturalmente o bien vía plantación, y que permitan entonces volver a generar una condición de bosque natural.
Bueno, acá antes no había nada, o sea, la gente no tenía trabajo. Antes que se empezara a manejar este bosque, todo era caro para la universidad, nosotros no teníamos nada. Teníamos que rebuscarla a las forestales, sacar leña agotada. Y bueno, de ahora la gente tiene trabajo permanente. No le falta el trabajo, a nosotros tampoco. Y el invierno ya no es tan crítico como antes. Pues. Antes era puro carbón y ahora en el verano la gente trabaja acá en los raleos y ha sido súper bueno. Aparte que va quedando como más bonito el bosque, le van implementando otros cambios, se ve más atractivo. Para mí la forestal es como la basura nomás, porque después ellos sacan sus pinos y queda pelado y después vuelven a plantar sus pinos y así están rotando en lo mismo. Yo prefiero el trabajo que estoy haciendo acá, con el nativo, porque acá para nosotros por lo menos que somos colindantes con el predio, para nosotros es como un beneficio que tenemos nosotros de este predio. Y en cambio la forestal no, porque la forestal ellos flotan y se van. Acá no, porque el bosque siempre está acá. El bosque cada día se va arreglando, se va manejando y cada día este bosque va quedando. No es como la forestal, la forestal cosecha. Y esto no, porque acá se ralea, es un manejo y el bosque sigue creciendo y vamos a tener peguitas siempre. Por eso prefiero el bosque de acá, nativo. Igual uno aquí trabaja más a la pinta de uno, se puede decir. Porque en otro lado uno siempre anda más controlado con el jefe, la cita. Y acá no, porque uno hace su pega en el día y lo que hace, lo hace, ¿no? Lo que pueda. Y si uno se quiere se exige y si no, no se exige nada. No es como en otra parte la forestal lo exige, ¿no? Tiene que ser por lo menos un volumen de madera. Y acá no, porque uno se hace 2 metros de leña, es cosa de uno. Acá nadie le exige. Es voluntad de uno, porque uno aquí trabaja a trato. Le pagan por metro y lo que hace uno, eso es lo que gana. Y si no trabaja, no gana, ¿no? Eso. Nosotros generamos recursos a través de la tierra, de la madre tierra. Nosotros cultivamos la tierra, la sembramos trigo, sembramos avena, hacemos chacra, sembramos papa, vendemos verdura en las ciudades. Entonces, de esa manera nosotros estamos generando recursos para subsistir. Tampoco nosotros queremos la tierra para sobreexplotarla, en este caso, como lo hacen las forestales o lo hacen los latifundistas, ¿no es cierto?, con grandes extensiones de plantaciones de eucalipto, de pino. Nosotros la idea no es esa, nosotros queremos vivir con la tierra y defenderla, o sea, convivir y vivir de ella. Lo primero es asegurar la vida comunitaria. Y si definimos los parámetros de cómo tiene que ser una vida comunitaria óptima, entonces vamos a definir los parámetros hasta dónde llega la empresa extractiva, hasta dónde pueden llegar las plantaciones y hasta dónde la comunidad impone sus criterios de administración a esa empresa. ¿Por qué los mapuches están dedicándose a incendiarlo? Porque la comunidad local actúa así, entonces, incendia casas, incendia camiones por el momento, porque es la manera que la comunidad, es la única manera que tiene la comunidad para mandar cambiar a lo que no les gusta. Entonces es la presión que si la aumentan los mapuches sobre las forestales, de esa manera las forestales van a tener que irse. Freirina amenazó con destruir AgroSuper, pero estos se fueron cuando se dieron cuenta de que se le iban a incendiar las instalaciones con los chanchos adentro. Ahí se dieron. Entonces, la comunidad tiene mucho poder sobre lo local, mucho más que el Estado central sobre lo local. Si las comunidades toman conciencia de que tienen la soberanía, ¿no?, por derecho propio, y se constituyen como un poder local soberano, son los únicos que pueden parar las empresas de este tipo. Mire, desde acá de la cárcel de Angol, yo soy un preso político mapuche. Desde acá les decimos a los señores forestales que hagan abandono del territorio, tanto la policía como los latifundistas y las transnacionales que son las forestales, porque lo han quitado todo. Y hoy en día yo no soy nada, y por eso voy a luchar y voy a seguir luchando. Pero les dejo claro desde acá, desde la cárcel de Angol, de que tienen que hacer abandono de nuestro territorio. Eso no sería. Muchas gracias. Para quienes vivimos en este territorio, es necesario y urgente decidir qué se hace en él.
pues su explotación en manos empresariales intensifica su degradación y nuestro empobrecimiento. Producir sustentablemente lo que necesitamos. Recuperar la soberanía alimentaria y el agua es imprescindible para el futuro de nuestra subsistencia, y en esto no hay ambigüedades. La industria forestal debe irse y el territorio debe ser recuperado.